¿Te imaginas descubrir un mundo lleno de animales extraños y plantas nunca antes vistas? Eso fue lo que vivieron los europeos al llegar a América, y Gonzalo Fernández de Oviedo nos dejó un registro fascinante en su Bestiario de Indias. Hoy vamos a explorar este libro, lleno de curiosidades, exageraciones y un vistazo único a la mentalidad del siglo XVI. Gonzalo Fernández de Oviedo fue un cronista español del siglo XVI, uno de los primeros en documentar lo que los europeos encontraron en América. Su Bestiario de Indias forma parte de una obra más grande llamada Historia General y Natural de las Indias. En este libro, Oviedo describe los animales, plantas y paisajes que descubrió en el Nuevo Mundo, pero lo interesante es cómo combina observaciones reales con creencias de su época. Este texto no solo era ciencia, también reflejaba la sorpresa, los prejuicios y, en algunos casos, la ignorancia de los europeos frente a lo desconocido. Lo más llamativo del Bestiario de Indias son las descripciones de animales que hoy conocemos, pero que en su momento parecían sacados de un mito. Por ejemplo, los caimanes. Oviedo los describe como monstruos feroces con una piel tan dura que las armas apenas los dañaban. Otro ejemplo es el manatí, al que veía como un pez gigante con características de mamífero. Aunque acertó en algunas cosas, sus descripciones también se mezclaban con ideas extrañas. Y no podemos olvidar a los murciélagos vampiros, que Oviedo describe como criaturas que atacaban al ganado para chuparles la sangre. Aunque esto tiene algo de verdad, él lo contaba con un tono casi aterrador, reflejando el miedo que estos animales generaban en los europeos. Algo que me pareció interesante es cómo Oviedo describe la relación de los indígenas con la naturaleza. Aunque él tenía una visión eurocentrista, reconoce que los indígenas conocían y utilizaban las plantas y animales de manera sorprendente. Por ejemplo, menciona cómo cazaban caimanes o usaban ciertas plantas medicinales. Sin embargo, su tono suele ser condescendiente, como si lo que ellos hacían fuera primitivo en comparación con la cultura europea. Esto nos muestra cómo los cronistas de la época veían a las culturas indígenas. Con curiosidad, pero también con prejuicio. Para mí, el Bestiario de Indias es mucho más que un simple catálogo de animales y plantas. Es un reflejo de cómo los europeos veían América en el siglo XVI. Un lugar exótico, misterioso y, muchas veces, incomprendido. Aunque Oviedo hizo un esfuerzo por documentar lo que veía, su visión está llena de prejuicios y comparaciones que nos recuerdan que la mentalidad de la época era muy limitada. Pero también debemos reconocer el valor histórico de este texto. Gracias a obras como esta, hoy podemos entender mejor cómo fue el encuentro entre Europa y América, y cómo ese choque cultural marcó para siempre nuestra historia. En resumen, el Bestiario de Indias no solo es una obra interesante para aprender sobre la fauna y flora americana, sino también para entender la mentalidad de los europeos del siglo XVI. Si tienes la oportunidad de leerlo, te lo recomiendo, porque te hará reflexionar sobre cómo interpretamos lo desconocido.